Hola de nuevo, nos volvemos a reunir Eli para poder hacer estas reuniones que cada vez gustan más. Y hoy vamos a hablar de qué es para nosotros la conciencia y la espiritualidad. Así que si te parece bien, Eli, te hago una pregunta, ¿vale? Y empezamos. Para Arrancamos. ti, ¿qué es ser consciente y o espiritual? Para mí, ser consciente y o espiritual realmente es un estilo de vida. Es un estilo de vida que marca un antes y un después, ¿no? Que a grandes rasgos sería el paso entre el vivir desde el piloto automático, desde toda nuestra historia subconsciente, para traerla a la luz y así evitar, bueno, que se activen diferentes memorias emocionales en nosotros, que podamos salir de bucles que se repiten, no solo en nuestra vida, sino que tal vez vienen incluso, ¿no? Del linaje y todo esto. Eh, y para mí tiene que ver con observar muchísimo, bueno, cómo funcionamos, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué sentimos las cosas que sentimos, de dónde nos vienen. Y hay diferentes niveles siempre, ¿no? De profundidad que se van desvelando con el tiempo, pero el inicio sería un poquito así. Y el tema de la espiritualidad, para mí es sobre todo cuando recuerdas o te haces consciente de que no somos un cuerpo que está teniendo una experiencia per se, sino que somos una esencia espiritual, un espíritu, una conciencia, energía consciente que realmente ha entrado en un avatar humano para tener una experiencia en el reino de la materia, ¿no? En esta tercera dimensión. eh, y el recordar que somos mucho más que esto que podemos tocar o que parece que podemos tocar, em, te abre muchísimas puertas a información que hemos olvidado, pero que vamos recordando y que cada vez va cobrando más coherencia, ¿no? Em, y es una fuente de claridad y de poder interno muy importante a la hora de hacerte consciente de, ostras, que mi vida es mía, que mi partida es mía, que yo soy responsable de todo lo que estoy creando, porque al final creamos nuestra vida. Si no lo creamos de manera consciente, es el subconsciente la que la está creando. Entonces, bueno, pues si ya tenemos toda esta información de que somos nosotros los creadores, pues voy a tratar de crearlo desde la conciencia y para eso observo el sentir de mi cuerpo, observo las dinámicas, observo las relaciones, las emociones, patrones, ¿no? La primera fase siempre tiene mucho que ver con sanar, con analizarlo todo muchísimo, que bueno, ya entraremos más adelante hasta dónde está bien o hasta dónde ya también volvemos a caer en una trampa, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos yo lo puedo definir así. ¿Tú cómo lo definirías en tus palabras desde tu posición o experiencia? Desde mi posición, muchas veces me gusta como desfragmentar las palabras y una cosa que me gusta es que dice con y ciencia. Entonces, una manera que puedo ver la conciencia es esa ciencia que a mí me permite, ¿no? Ser consciente. Eso por una parte. Son, para mí, la conciencia, como tú también has dicho, es la observación, darse cuenta. Por eso creo que la palabra con y ciencia es, ¿qué es una ciencia? Es cuando ves que tres cosas se repiten siempre igual, ya puedes decir, uy, esto parece que siempre es igual. Y ahí nace como una ciencia, ¿no? Entonces, para mí es un poquito eso, es la capacidad de ser consciente que eres consciente de que, por ejemplo, piensas, de ser consciente que estoy moviendo mi mano, de ser consciente de lo que estoy diciendo con las palabras, de ser así, ¿no? Es esa luz que siempre está ahí para avisarme y darme cuenta de lo que está sucediendo en realidad, porque parece ser que sin darnos cuenta todo funciona en piloto automático.
Y la única manera de darme cuenta es tener esa luz encendida que me está diciendo, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y en ese Ujú, darme cuenta, yo puedo hacer eso que he dicho, ¿no? De la conciencia, de esa ciencia que yo iré adquiriendo a través de darme cuenta y aprender de mí mismo y a veces poder moldear un poquito ese automatismo para a lo mejor empezar a tomar decisiones desde otro lugar. Aunque eso a veces lo hablo con algunas personas y es muy difícil, porque si no entiendes cómo manejar el subconsciente, cómo todo va más o menos en automático, para mí la conciencia sí me da la capacidad de saber todo lo que pasa, pero hay muchas veces que aunque yo sepa lo que pasa, me es difícil llegar a modificar los automatismos. Que eso ujú, sería para otro podcast que sería qué es el subconsciente y cómo moldearlo y modificarlo. Y la espiritualidad, para mí, es esa fe, es esa capacidad de saber que somos algo más grande que un cuerpo, pero que continúa siendo tú, que tú no terminas en un cuerpo y estás en realidad en todos los lugares, aunque ahora mismo siendo humano y en este cuerpo no puedas percibirlo así. Solo a veces, cuando te conectas muy, muy profundo en la conciencia, puedes tener como una percepción de apertura de, wow, puedo sentir el universo, es que yo soy el universo. Algunas veces, pues, llevando a personas, ¿no? En algunos trabajos, el otro día, no sé quién me lo dijo, y dice, es que he llegado tan profundo que sentía que yo era la tierra respirando. Pues podemos llegar a esa conciencia, pero al tener un cuerpo humano y tener individuo, no recordamos o no estamos tan conectados. Entonces, para mí la espiritualidad es recordar, aunque no lo sientas, que tú eres Dios, que tú eres todo, continuamente, que hay una hiperconexión con todo, que no te ujú, puedes separar, vamos, digamos así. Y para mí eso es la espiritualidad, que al final es lo que es el espíritu. ujú, Y si voy un poco más allá, para mí la espiritualidad es la capacidad de poder tener una comunicación con ese espíritu, que creo que lo hablaremos a lo mejor más adelante. ujú. Sí, a mí me gustaría compartir también que, porque me ha surgido, ¿no? Una pregunta que igual le surge a las personas que ven este vídeo, que es, joder, ¿y cómo empezamos a hacernos más conscientes, ¿no? Porque al final es un mundo súper abierto y dices, joder, ¿por dónde empiezo, no? Y siempre tiene que ver con hacerse preguntas, o sea, cuestionárselo todo, todo, porque cuando empiezas, cuando tienes una pregunta ya empiezas a observarlo desde un lugar seguramente diferente a como tu subconsciente lo estaba observando. Entonces es esencial el empezar a cuestionárselo todo, pero todo desde cómo funciono yo, cómo funcionan las personas, cómo funciona el sistema, cómo funciona la realidad, cómo, o sea, preguntas, preguntas abiertas. Aunque no se encuentren respuestas, empezar a hacer preguntas. Para mí esa es como la puerta más grande para empezar a ser consciente. Y luego recalcar que la palabra al final espiritualidad suena así como muy grande, luego entraremos un poquito más en detalle, eh, pero este camino es muy personal, es súper personal y cada persona lo va a experimentar de maneras diferentes, con caminos diferentes, pero siempre recordar que la verdadera espiritualidad siempre te va a devolver tu poder, nunca va a querer someterte, controlarte, siempre va a buscar mm, que tú seas el que está mandando en tu realidad. Te digan lo que te digan desde afuera. Al final, pruebas y retos nos vamos a encontrar todo el rato, nos van a poner a prueba. Pero la verdadera espiritualidad es recordar que tú eres el que manda, tú eres el que da permisos, tú eres el que pone límites, tú eres el que eres responsable de toda la vida que has creado y que estás creando. Para empezar, tenemos que empezar por ahí para empezar a deshacer los nudos, ¿no? Pero sobre todo, en este camino, escuchar lo que os dice el corazón, más allá de lo que en este caso os podamos decir nosotros,
Es un camino que vamos a aparecer pues, personas para guiaros de un punto a otro, pero es un camino que tenéis que recorrer vosotros desde lo que se siente bien desde adentro para vosotros. No es información impuesta. La verdadera espiritualidad no se impone. Es algo que nace dentro de uno y se va desarrollando. Hay Ujú, una cosa que de lo que has dicho que me he acordado, por ejemplo, de ayer que estaba haciendo clase de yoga. Y claro, tú cuando te pones a meditar, por ejemplo, cierras los ojos y si alguien te dice, vale, sé consciente. Una de las cosas que primero te das cuenta es que la mente va sola. ujú, Que, que tú le dices, ahora quiero pues estar en quietud y ella no está en quietud, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que para mí sirve la conciencia y ahí sí que puede llegar a transformar cosas es la capacidad, así es como yo he funcionado, la capacidad de decir, vale, mi mente no hace lo que yo le digo. Entonces, ¿por qué? Como tú has dicho, de hacerse preguntas, ¿no? Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no me hace caso? Y entonces, para mí la conciencia sirve mucho cuando empiezas a observar qué hace la mente, por qué lo hace, desde dónde lo hace, de dónde surge esa necesidad de siempre estar hablando. Y empezar a... Porque a veces lo que creo es que lo que veo, que los humanos nos quedamos muy fácilmente en la superficie. Y para mí la conciencia es un foco que te permite como introducirte más hacia adentro. Que ahí es cuando hablamos, ¿no? De que una persona puede ser más profunda o menos profunda. ¿Qué define la profundidad de la conciencia? La capacidad de adentrarte adentro, no conformarte en, vale, la mente no me hace caso, y ya está. No, vamos a ver por qué no te hace caso, cuáles son los mecanismos de los que utiliza para hacer lo que hace y así poder aprender al máximo de ella, porque al final hemos venido a aprender, yo creo, y así es lo como lo hago yo, o sea, yo veo que algo no lo controlo y lo miro y lo miro y lo miro y lo miro y empiezo a ver y entender, ah, vale, mira, nace de aquí. ¿Y por qué nace de aquí? Y veo que tiene una necesidad de que la escuchen y veo que no sé qué. Y ahí te vas dando cuenta de todo y muchas veces cuando profundizas tanto, como eres tan consciente de tu automatismo, al final coges las riendas de eso. ujú. Porque si no, no puedes, si no conoces todos los aspectos de aquello que estás observando. Y ahora Es- eso es muy importante en la conciencia. Em, También hay otro apunte importante que igual os ayuda a comprender esto de otra manera. Em, y es que según nos vamos haciendo cada vez más conscientes, al final el ser consciente es ser capaz de percibir información que no era consciente, ¿no? Entonces, cuando vamos entrenando cada vez más esta manera, este nuevo estilo de vida, para poder sacar lo mejor de nosotros y de la realidad, en lugar de vernos arrastrados por corrientes que nos llevan, ¿no? Y nosotros perder ese timón, eh, ay, se me ha ido el hilo. Bueno, lo que quería decir es que la conciencia es el ser capaz de percibir información, ¿no? Cuando se va ejercitando este músculo, vais a ver que igual en un tramo de 5 segundos, la primera vez que te pones a sentarte y observar en 5 segundos qué está pasando, solamente vas a ser capaz de percibir la información posiblemente más visual, más directa. Así es como vive la mayoría de personas. Vive en ese piloto automático viendo solamente la superficie de las cosas. Cuando empiezas a hacerte más consciente, en esos mismos 5 segundos, empiezas a percibir un poco más de información. Empiezas a percibir cómo te sientes, a sentir la información de las otras personas, cómo se sienten. Sigues ejercitando y en esos mismos 5 segundos cada vez percibes más. Ahora percibes que también el aire te está tocando, que viene un olor de no sé dónde, que me está doliendo el dedo pequeño del pie. Entonces, hacerse consciente es eso, es ser capaz de percibir cada vez más información en el mismo
tramo de tiempo. Ujú. Por eso os vais a dar cuenta también que según vais desarrollando esta capacidad de percepción, normalmente tendemos a cansarnos más en lugares donde hay mucha estimulación sensorial, visual, muchas personas, mucho tal, tal, porque llega un punto en el que empiezas a percibir tanta información que es que tienes que retirarte porque tienes que descansar. Ujú. Eh, que esto es otro temita también, ¿no? Pero comprender sobre todo la diferencia de niveles de información que existen dentro de un mismo periodo de tiempo. Totalmente. Bueno, voy a preguntarte yo la siguiente. Ujú. Paul, ¿cómo se nota cuando una persona no es consciente y cómo se nota cuando una persona sí es consciente? Pues creo que cuando una persona no es consciente, es todo lo que hemos dicho que no hace, básicamente. Cuando no es consciente, para mí una persona es que permite que sus automatismos funcionen y además de eso cree que está teniendo el control sobre ellos, pero no los tiene. Mm, Para mí es el máximo de la inconsciencia, es decir, yo creo que voy hacia la derecha y estoy convencido que voy hacia la derecha, pero todo está yendo hacia la izquierda. Para mí sí. es eso. El tema Esta, de la ilusión del control, ese es un temita también para hablar algún día. sí, pues eso. Y bueno, nada, simplemente eso. Y una persona consciente es la que, primero, creo que una persona consciente tiene que ser humilde, por lo que acabamos de decir, Ujú. porque la humildad te permite bajarte de los humos del ego y decir, no, no, o sea, yo creía que iba a la derecha, pero no estoy yendo a la derecha, me voy hacia la izquierda y no es hacia donde quiero ir. Mm. Esa capacidad de aceptación, de humildad, ¿no? De decir, no es me estoy equivocando, sino que es que todo va hacia ahí y no puedo hacer nada de momento. Pues para mí eso es una persona consciente que se da cuenta de todo lo que está sucediendo, aunque no lo pueda modificar. Y es lo suficientemente honesto para decir si esto es así. Porque tú también puedes ser consciente y decir, "Buah, se está yendo todo hacia la izquierda", pero aparentar no serlo. Decir, no, no, yo voy a la derecha. ¿Vale? Esto sería una persona consciente que no acepta la conciencia. Ujú, Ese sería un entremedio. Y después hay el consciente y que se da cuenta que va hacia donde no quiere y es humilde para aceptarlo. Estos son los que más avanzan porque el ego no les, no les cautiva. O sea, no caen en la ilusión. Se mantienen en la verdad y en la realidad de la luz. Y ven lo que hay. Y ya está. Para mí eso sería el consciente total. mm, Después, ¿cómo modifica eso? Ya veremos. Pero lo importante es que la conciencia sea pura y verdadera. Eso es lo principal para mí. Después ya verás cómo vas modificando. Normalmente, al saber que vas hacia la izquierda y aceptarlo, ya suele generar cambios por el solo hecho de que vas a la izquierda y a lo mejor no es hacia donde quieres ir. Aunque a veces la vida tiene sorpresas y pues tienes que ir hacia la izquierda porque desde el espíritu ha sido diseñado así y ahí no vas a poder hacer mucho, solo aceptar. ujú. ¿Y para ti? Para mí es una pregunta amplia, pero creo que voy a resumirlo como en 3 o 4 puntos, Ujú. que es, para mí una persona que no es consciente tiene muchos miedos, Mm. se mueve muchísimo desde el miedo, eh, todo el rato, vive como paralizado o en huida o evitando. eh, También veo que las personas no conscientes están mucho en el culpar hacia afuera
en el responsabilizar a otros de lo que les ocurre. eh, y veo que hay mucha falta de claridad en el sentido de que inconscientemente se autoengañan, ¿no? No, o sea, yo te puedo poner aquí un boli morado que es morado y como ellos pues igual tienen un programa que les relaciona con un trauma inconsciente con el morado, pues igual me dicen, no, 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 eso no es morado, eso es un boli negro. Es un boli negro. Y es como de, a ver, míralo, míralo, ¿no? Hay muchísimas cosas, sobre todo ahora, por ejemplo, que están saliendo todos los casos de lo del sistema, las teorías de conspiración, que yo siempre he dicho, mira, ojalá nos equivocáramos los que pensamos que estas teorías no son teorías, Ujú, porque no son bonitas, muchas de ellas, ¿no? Hay teorías que son de la luz, que son una pasada, pero... Y están saliendo muchísimas pruebas, se está revelando un montón de cosas de cuando la pandemia, de cuando, bueno, de todo lo que está saliendo ahora de los archivos Epstein, ¿no? Y al final son cosas que ocurren delante de uno, pero la realidad es tan brutalmente dura que el mismo cerebro no, o sea, desecha esa posibilidad como verdad, aunque se te esté mostrando. Entonces, son un poco esos mecanismos, ¿no? De estar como cegados, de no permitirte ver, de moverte desde el miedo, la culpa hacia afuera, siempre la culpa la tiene el otro. Bueno, el tema, como cuando hemos hablado también de lo del triángulo dramático, ¿no? Todas esas personas que están en modo víctima, ujú, todas esas personas que se mueven desde la violencia. eh, Bueno, todos estos arquetipos, estos principios, yo lo definiría así. Y por oposición, pues una persona consciente, bueno, claro, espera, se me ha olvidado también un principio clave, la separación. Toda persona que está todo el rato segregando a las personas ujú, para entrar siempre en lucha, no, no, es que los negros, no, es que los chinos, no, es que los ricos, no, es que los pobres, no, es que los de derechas, es que los de izquierdas, es que todo esto es una ilusión. Ya entraremos a comentar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos al otro lado, ¿no? ¿Cómo se nota cuando una persona sí es consciente? Las personas que son conscientes normalmente tendemos a tener una escala de valores donde hay un cierto respeto, generosidad, tolerancia hacia el otro, porque ya hemos comprendido que todos somos uno. Entonces, comprendemos que hay una ilusión de la separación en razas, en partidos, en posiciones, porque es el juego en sí mismo, pero no culpabilizamos, escogemos entrar o no en el juego de acuerdo a lo que queremos experimentar, pero no nos dejamos llevar, no nos eh, posicionamos para desgastarnos y ceder nuestro poder. Escogemos conscientemente entrar dentro del juego de la separación para llevar a cabo una jugada, pero podemos separarlo. Nos movemos también no desde el miedo, sino desde la confianza. La confianza porque sabes que hay algo que te guía, sabes que hay algo más grande que tú que te está moviendo y que te está llevando a un lugar donde tu espíritu quiere estar. Eh, y la otra es la de la culpa. Claro, si somos conscientes, ya hemos comprendido que es que todo lo que ocurre es, como ya hemos dicho, ¿no? Porque nosotros lo permitimos, lo escogemos o no. Entonces, ya no es de, no, es que Paul me ha hecho. Pues no, es que ¿qué he hecho yo? ¿Qué he permitido yo? ujú. ¿No? Y es el centro no desde un punto de vista egoísta, sino de responsabilidad propia. Para mí son un poco a grandes rasgos estas dos vertientes. Muy bien. Mm. Te haré otra pregunta, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que creías antes sobre la conciencia o la espiritualidad?
Pues me hace gracia porque a mí nunca me había dado por todo esto. Mm, Yo empecé con todo este camino en 2020 a raíz de lo de la pandemia, a raíz de un bajón muy grande que tuve. Pero yo hasta entonces, por ejemplo, el tema de la conciencia, el único recuerdo que yo tenía era de bachillerato en la asignatura de filosofía, que nos hicieron un examen de 4 horas sobre qué es la conciencia. Pero claro, uno que a esa edad yo por lo menos no tenía ni la perspectiva ni la profundidad para comprender qué es la conciencia. Dos, que en el sistema además te enseñan a que te enseñan unos principios en clase, en teoría, y tú tienes luego como que reordenarlos de acuerdo a la pregunta que se te planteaba en el examen. Entonces, con la conciencia, esa era toda mi relación. Luego estaba la parte de moralidad, ¿no? Para mí la conciencia era, joder, pues, si se me queda algo en la conciencia o no, de qué estaba bien, qué estaba mal, qué me genera paz, qué me genera inquietud. Para mí era eso. Eh, y la espiritualidad, es que a mí la espiritualidad me sonaba, para mí siempre hay un punto ahí, ¿no? Que no tiene nada que ver ahora con la religión, pero inicialmente sí que asociaba mucho el concepto de espiritualidad con religión. ujú, Y ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, digamos que no eran términos que a mí me llamaran muchísimo la atención, para nada. Han sido términos que he ido comprendiendo a través de una experiencia propia. Eh, sí, no sé hasta dónde se puede teorizar sobre la conciencia o la espiritualidad si no has empezado a experimentarla tú mismo y a crear esa propia, esa conexión personal con, con esto. O sea, esto es lo más íntimo que puedes tener. ujú, En toda la realidad, en todos los aspectos, dimensiones, yo creo que esta conexión con el todo y con lo que mueve toda la realidad es lo más íntimo que tú tienes. Por eso digo que nadie puede imponértelo. Nadie. Entonces, esas fueron como mis primeras sí. impresiones, digamos. Eh, pero bueno, ha cambiado todo mucho. ¿Y tú? Pues yo creo que tenía más afinidad con la conciencia, pero Sí. también entendida como nos la enseñan, ¿no? De base. Y la espiritualidad también me pasaba lo mismo. Yo la tenía asociada a la religión. Mis padres eran completamente agnósticos y no han creído nunca en Dios ni nada de eso, lo cual yo lo tenía como algo muy lejano. Em, Sí que, a ver, o sea, sí que dentro de mí había espiritualidad, pero no le podía poner un nombre. Y conciencia, creo que la entendía como a nivel muy básico de esa información que tienes en ese momento, digamos así. Sí. Pero si me fijo en cómo era de pequeño, sí que yo practicaba la conciencia, pero a lo mejor no estaba sabiendo que yo hacía eso, digamos así, porque ya me hacían muchas preguntas y todo eso. Entonces Claro, o así, sea, practicabas la conciencia, pero no eras todavía consciente. exacto. Sí. Mm. Y después también, pues claro, poca conciencia en el sentido de que yo iba mucho hacia afuera, porque la sociedad y todo está diseñado para ir hacia afuera, pues yo era uno más y quería ser el mejor en ir hacia afuera. Entonces, pues eso, conciencia poca, pero sí, a ver, sí y no, porque como era sensible, yo no podía hacer ciertas cosas que los otros sí hacían. Mm. Porque si me pasaba, saturaba mi sistema y no podía. Entonces, mi sistema me obligaba a tener que hacer cosas como estar conectado con la naturaleza, hacer deporte, es decir, cosas que me conectaban con la espiritualidad sin saberlo.
Lo que pasa es que como era hacia afuera, yo lo hacía a través de la lujuria, ¿no? Es adrenalina, cosas así. Buscaba química, pero esa misma química, claro, me hacía conectar con estados de la conciencia que eran profundos. Ujú, Porque cuando estás en límite, sí, me acuerdo de algunas veces pues estar cerca de hacerme daño o morir. Y ahí es cuando más espiritualidad sientes. Porque hay un momento en que tú, me acuerdo una vez que sentía que me ahogaba porque era un día que estaba haciendo windsurf con mucho viento, viento huracanado, olas. Se me perdió la tabla muy lejos, yo nadaba y no me movía. Y me puse tan nervioso que hiperventilé, me estaba a punto de ahogar. Hasta que paré, me puse hacia arriba y digo, "Oh, si sigues así te mueres". Entonces me paré, ¡puf! Y hay una conexión increíble con algo mucho más grande que yo. Fue como, me rindo. Y ahí es guau, cuando sientes que todo te sostiene, ¿sabes? Pues así. qué power. Sí, bueno, Qué miedo. sí es agradable en una parte y desagradable por la otra parte. Mm, Pero eso, siempre ha habido esto en mí, eso sí, pero no sabía que eso era ser espiritual. Más adelante, a medida que empecé ya a los 24 a entrar en el yoga, que me empezaron a decir, oye, que no todo es Dios, no todo, la espiritualidad puede estar separada de la religión. Y ahí mm. empecé ya. Lo que sí que me costó muchísimo es limpiar la palabra Dios. Ostras, yo estoy en ello, ¿eh? No, todavía no lo he conseguido. Ah, pues eso me costó muchísimo y cada vez que se decía me rechinaba todo, era como, no, no quiero saber nada de esto. Mm. Pero al final te das cuenta que la palabra Dios es súper importante y es bueno, es decir, espiritualidad al final. Pero la han ensuciado tanto que nuestra psique está... Y eso me daba cuenta que era una gran limitación para mí porque me impedía llegar a Dios. Mm, Porque cada vez que me acercaba, al final lo que sentía era rechazo, rechazo, rechazo. Bueno, sí. ujú, ujú. Bueno, me he desviado un poquito, No, no, está genial. pero Pero, ¿y cómo hiciste esto? Lo digo porque, bueno, creo que es un tema también, porque como la religión ha hecho tanto daño, eh, y, y yo personalmente todavía, o sea, soy consciente, ¿no? De que esa palabra me genera todavía rechazo y por eso tiendo a utilizar otras palabras como la fuente, el mm, creador, el universo, aunque bueno, el universo lo veo más pequeño porque el universo ya es una creación, ¿no? No es el creador en mm. sí mismo, pero es verdad que siempre trato de utilizar otras palabras a Dios. ¿Y cuál fue tu proceso para, digamos, sanar esa relación con esa palabra? Este cuento, que de hecho creo que estamos respondiendo la siguiente pregunta que teníamos, y así ya lo hacemos todo, que es ¿qué palabra te crea más incomodidad? Pues mira, todo vino a través de Nicolás Paucar, que es un chamán quero, que él dijo en unas cosas que decía y siempre decía. Tú tienes que estar en paz con tu Dios, se llame Dios, fuente o como quieras, porque si no estás en paz con tu Dios, eh, pues tú no, como tú no vas a estar bien nunca. Y entonces ahí me empecé a fijar con la palabra Dios, porque él no, además no decía como fuente, no, no, decía, si en tu país se llama Dios, tú tienes que sentirte en paz con tu Dios. Si se llama no sé qué en otro sitio, pues tienes que estar en paz con ese. Y ahí es donde empecé a hacer justo lo que estamos hablando, ¿no? Empezar a ser consciente de por qué esa palabra me generaba tanto rechazo. Y yo también hacía lo que hacías tú. Primero le llamaba no sé qué, espíritu, porque como estaba haciendo chamanismo, pues El gran espíritu espíritu, claro, el gran también. espíritu me parecía bien, pero aún así me empecé a dar cuenta que utilizaba esas palabras por no decir Dios, porque me daba como respeto, miedo. También al mismo tiempo pensaba, si digo Dios, me van a tratar como que soy religioso, ¿sabes? Había mucha connotación ahí.
Y poco a poco me fui enfrentando con la palabra. Es simplemente la palabra. Es, ya dice, ¿no? El logos, o sea, es decir, Dios habló y se hizo. Es la palabra. Entonces empecé a acercarme a la palabra, a empezarme a decir, vale, voy a empezar a decir Dios, no lo otro. Y al mismo tiempo yo la fui sanando porque cada vez me sentía más cerca de Dios. Sentía como empezaba a sentirlos, que no sé cómo explicarlo. A través de las prácticas, de las cosas, de ir aceptando esa palabra, cada vez lo sentía más y más y más y me acercaba más. Y al final, ahora ya lo digo, muchas veces eh, digo Dios o fuente o las otras cosas que se le llaman. Pues así. Pues así fue el recorrido, básicamente. Es fijarme en la palabra, fijarme en la incomodidad y irla desmontando y preguntándome por qué no puedo decir Dios si todo el mundo habla de Dios. Además, perdón, es que la palabra Dios, su conmutación ya es muy poderosa, más que fuente, más que origen. Que ahora no me acuerdo del todo, pero podéis mirar la etimología, pero sé que parte de que son como dos cosas. O sea, en Dios, que es dos al mismo tiempo, es la Trinidad, ¿vale? Parte el nombre de la creación. Pues eso. Ah, ¿Qué? mira, la palabra Dios proviene del latín Deus, y esta a su vez deriva de la raíz protoindoeuropea deivos, que significa brillar, iluminar o resplandecer. Es eso. Y si pones etimología, Sí, esto es lo que me ha salido esa es con la la etimología. etimología. Vale. De hecho, vosotros no sé si lo sabes en euskera, ¿cómo se llama? Ya, eso podríamos investigar porque vosotros tenéis una lengua súper antigua. Espera, que lo puedo mirar en un segundito. Vale. Quiera Dios. Yaincoa. ¿Y qué quieres? Que mire la Yaicoa. Puedes mirar la etimología si quieres, pero si no, no pasa nada. etimología Yaincoa. Muy Yaincoa o Jaincoa, supongo que depende del acento. Vale. Y acabando de responder a la pregunta esta, la que más me generaba incomodidad, que pone espiritualidad, energía o conciencia, esta es nada, era Dios. Ya. Ujú. Era Dios. Sí, porque espiritualidad nunca me ha hecho incomodidad, energía tampoco y conciencia tampoco. Pero Dios sí, o sea, yo tenía miedo a esa palabra, Ujú. a utilizarla, ¿eh? Y a veces a algún momento, en algún círculo, aún me da cosa Sí. por la connotación que tiene asociada. Connotación, amor. Connotación. Pues eso. Ujú. ¿Y tú? Yo, bueno, nada, cierro este tema, el tema de lo del euskera. Vale. Proviene de la unión de Yaun o Jaun, señor, y Goi, que es altura, cielo, significando literalmente el señor de lo alto, señor de arriba. Vale. Yo, pues sí, pues ha salido la de Dios, no la teníamos aquí planteada, pero sí, absolutamente es algo que, de hecho, pues como os he dicho, todavía estoy trabajando. Y luego las otras palabras que planteábamos eran conciencia, energía o espiritual. Conciencia a mí siempre me sonaba algo como muy intelectual, como muy de filósofos. Entonces era como algo que, pues no sé, pues eso, de gente así como muy inteligente, muy erudita. Y no, para nada, o sea, no tiene nada que ver. También, o sea, también, porque se puede profundizar y todo esto, pero que la gente de a pie que ya vive desde esto, o sea, hablar de esto es como hablar de comer. Mm, Es algo bastante corriente para nosotros. El tema de energía, mira, yo antes que no tenía ninguna creencia de nada, porque, bueno, la religión me generaba rechazo, y no encontraba tampoco otras líneas que
no sé, que me sedujeran o que me hicieran coherencia, pero siempre decía, sí creo en las energías. Y Ujú. además usaba estas palabras, pero no sabía muy bien a qué me refería. O sea, era un sentir de algo sutil en lo que sí creía, pero no tenía ni idea de qué era. Y energía siempre me ha sonado mucho como a juego, a Hogwarts, a Harry Potter, Ujú. a mago. Entonces, con esta siempre ha sido una relación muy positiva, aunque hay energías, bueno, más oscuras que Ujú. pueden hacer otras cosas, pero bueno, ahí ya depende de la cualidad o el deseo del tipo de mago que quieras representar. Y luego la palabra espiritual, sí, está Dios y espiritual era lo que más me costaba por las connotaciones de la religión, Ujú. totalmente. Sí, yo no quería ser asociada Con espiritualidad. nada con los temas de religión. Digo, joder, ahora voy a empezar a hablar de esto y las personas van a pensar que no, y es tal el programa que tengo de rechazo de Dios, de está mal, porque, bueno, de hecho, la próxima pregunta, si quieres ya te la planteo, porque Sí. ya entramos un poquito. O sea, ¿qué es perdón. ¿Qué es la espiritualidad para ti más allá de religiones, ¿no? Ujú. O cómo harías esa comparativa entre la una y la otra? Mira, creo que ya que hemos visto Chosen, ahí se ve muy claro que es... Chosen, para los que no sepan, contexto, es una serie de Jesús y los apóstoles que lo está petando ahora, que se llama en español Los Elegidos. Ujú. A quien le resuene, por que os gusta la historia de Jesús, porque lo que sea, está muy bien. Pues para mí ahí se refleja muy bien, porque se ve que Jesús es un hombre espiritual y los otros son religiosos. Y los Los religiosos, otros, o sea, los fariseos. sí, los fariseos, o también otras religiones, porque a veces también se encuentra con otras religiones. Sí, es verdad, estaban los griegos, con los romanos también lo suyo. Sí. Exacto. Y entonces, pero al final es la persona, por lo que veo, ¿eh? Pero al final, o sea, la religión perdona. Al final para mí continúa siendo el ego disfrazado de espiritual, que básicamente pone unas leyes y unas normas para que no puedas abrirte al milagro de Dios. Porque Dios no tiene normas, no tiene fronteras. Es pura conciencia y la conciencia es una apertura total. Entonces, ¿cómo vas a poner un límite en algo que no tiene límites? Es Mm, incongruente totalmente, ¿no? Entonces, para mí la espiritualidad es la capacidad que en esa película nos muestra Jesús, que es, y yo voy a abrazar a todo el mundo, incluso voy a abrazar el más perturbado, digamos así, porque ese también es amor. Esa capacidad de corazón de verdad. Para mí eso es la espiritualidad. Es la capacidad de, de encontrar amor en todo y ser suficientemente flexible para que te pueda cambiar todo a través del amor. Para mí eso es la máxima de la espiritualidad y de lo que significa Dios. Todo lo demás son dogmas y cosas que nos quieren encerrar en una habitación pequeña, que nos quieren decir lo que es el amor y la espiritualidad, porque así ganan poder. mm, Para mí, aquí es la diferencia entre religión. Pero sí es verdad que a veces cuando alguien está muy perdido, la religión te puede dar pautas para que empieces en la espiritualidad. Pero en algún momento uno se tendrá que desligar de la religión. mm, Porque si no, uno se va a quedar encallado y no va a mm, haber más allá. Entonces, aunque es lo más difícil de todo, para mí la religión, la espiritualidad y Dios es no tener algo.
eh, así, encerrado, encerrado. encerrado. ¿Qué es para ti, pues, espiritualidad o ir más allá de la religión? Eh, o sea, la comparativa para mí entre espiritualidad y religión. Sí. A ver, para mí es que la espiritualidad, para mí, es libre, libre y de acuerdo a la persona, de acuerdo a una experiencia propia que se va teniendo y a un criterio propio y a un sentir propio que se va desarrollando, esta conexión empieza a cobrar significado con algo más grande, más allá de la teoría, ¿no? Es algo que se vuelve muy real, pero es algo que solamente le puedes dar forma tú. Eh, por eso, yo, por ejemplo, todo lo que sean personas o sistemas de creencias, religiones, que me quieren imponer lo que tengo que creer, por ahí no es. Ujú, Sistemas de creencias con mil y un reglas. Yo no lo entiendo. O sea, las reglas, como mucho, tendrás que, las pautas, de acuerdo a qué tipo de vida tú quieres llevar, te las tendrás que marcar tú. De acuerdo a, para mí, bueno, depende de lo que estés persiguiendo, ¿no? Pero yo en mi caso persigo más, pues, unos valores de compasión, de amor, de unión, de respeto, de paz, de tranquilidad, de compartir. Entonces, yo construyo mi identidad y mi realidad y mi espiritualidad de acuerdo a esa escala de valores, ¿no? Que sería interesante que también cada uno se sentara a escribir, mm, ¿vale? ¿Cuál es la escala de valores que yo quiero como pilar en mi vida? Y empezar a llevar pues, las acciones, los pensamientos, las emociones poco a poco en esa guía de esa escala de valores, ¿no? Em, sí, todo aquello que quiere, que pone tu poder fuera de ti, mm, todo aquello que quiere generar culpas, el castigo, todo esto que yo lo asocio mucho a las religiones, me consta que tú también, todo lo que asocia también incoherencia. Mira, yo a mí me puedes contar lo que tú quieras. Si veo que la historia que tú me estás contando tiene coherencia, y coherencia digo de principio a fin, te lo compro. Igual no te lo comparto, pero te lo compro. Pero algo que yo veía desde pequeña era incoherencia. Era incoherencia. Y yo con Jesús, pues desde pequeña sí sentía cierta simpatía, ¿no? Porque yo veía las historias y decía, joder, este chaval, o sea, era un chaval muy majo, muy bueno, muy humilde, o sea, generoso, o sea, digo, ¿qué tiene que ver esto con, con la iglesia? Es que, o sea, para mí eso, y para muchos, yo creo, de nuestra generación, era como de, no. Y aunque nos hicieron pasar por el bautizo y nos hicieron pasar por la comunión y todo esto, era como de, es que no tiene sentido. O sea, no me busques convencer desde algo que no tiene sentido. ujú, Em, entonces, para mí es eso. Para mí la espiritualidad es algo súper personal, que puede cobrar muchísimas formas, muchísimos ritmos, y es algo que se descubre, no se impone, se descubre. mm. Totalmente. Yo creo que es algo, que es lo que decías algo, ¿no? ¿Cómo has podido sanar la palabra de Dios? Es justo lo que tú acabas de decir, es que lo he ido sintiendo. O sea, como más me he acercado a Él, Mm, claro, al final dices, hostia, esto, o sea, esto cómo lo llamo, o sea, o qué es esto, ¿no? Y al final te das cuenta que, a ver, si todo el mundo habla de una palabra y desde muy lejos hemos dicho que esto es Dios, ¿por qué voy a cambiar ahora la palabra por incomodidad? Pues eso. Entonces creo que es algo, sí, muy personal, porque nadie ujú, te puede contar lo que es Dios para ti.
Mm, Para mm, mí es amor y paz juntos. Es cuando yo siento a Dios, que es cuando me lloran los ojos, es cuando estoy sintiendo un amor que no puedo sostener en el cuerpo, mezclado con una paz enorme. Y mm. ahí siento que estoy con Dios. Más, ya ves, no son ni palabras ni nada, es como una sensación tan fuerte y potente que mi cuerpo no puede sostener en ese momento. Mm. Y ya, eso es. Después de eso sí que vienen otras cosas si sostienes eso, porque te hace ser más consciente y bueno, muchas cosas. Pero bueno, Sí. Y luego que cada uno al final, la espiritualidad es muy creativa y si todos mm, somos únicos y todos nos ciñéramos a nuestra autenticidad también, descubriríamos que cada uno también tenemos nuestros rituales, nuestras preferencias de, mira, yo trabajo más con unas herramientas que con otras, me gustan más las cartas, me gustan más los astros, las estrellas, me gustan más las flores, los aceites, las piedras, la música, los sonidos. Em, Hay muchísimas vías y se trata de ser auténtico, de pasarlo bien, de ser coherente y de ser creativo. ¿Qué, de cuántas maneras puedo yo llegar a este espacio interior que luego se refleja en mi exterior de increíbles maneras, ¿no? Eh, y os animo a todos los que estéis viendo el vídeo que incluso todo lo que estamos diciendo, primero, cuestionarlo todo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué os hace sentir en el cuerpo? ¿Qué os hace sentir en el corazón? Y ahí mismo ya empezáis a ver cuál es vuestra verdad y cuál no. Pero nunca toméis por sentado nada. O sea, hay que ejercitar ese espíritu crítico, ese criterio propio, incluso el nuestro. O sea, aquí estamos expresando, yo soy una ya, opción, puede ser. Paul es una opción, y vosotros tenéis que encontrar vuestra opción. Luego es verdad que cuando empezamos a hablar con personas más conscientes, pues sí que hay como un campo de juego en común, un terreno en común, unos pilares en común, que qué casualidad que de esto no hemos hablado, es que este despertar de conciencia o esta nueva relación con la espiritualidad se está dando a nivel global. Mm, Se está dando en todo el planeta, en todos los colores, de razas, en todas las culturas, todos los países, en todos las identidades de género. O sea, es que es algo que es universal, no es algo, y es algo que si nos ponemos a investigar, es algo que está uniendo a las personas, es algo que está tratando de entrar de nuevo en armonía con la naturaleza, con el cuerpo, con la buena alimentación, con los animales. Eh, Quiero decir que no es religión. La religión siempre está como muy localizada a mm, ciertos prototipos, ¿no? No. Y esto es para gente valiente, esto es para gente que dice, sí, esta es mi vida y la decido yo, claro, porque aquí tienes que descubrirla tú, a tu forma. Y sí, habrán personas que te van a inspirar, eh, pero se trata de descubrirlo adentro. sí. Yo creo que en realidad la religión tiene que existir porque al final yo siempre pienso, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo de afuera y lo de dentro es lo mismo, lo de arriba y abajo son espejos. eh, y para mí la religión sería la parte del ego en la espiritualidad. Entonces tiene que Totalmente. existir porque tiene que existir, básicamente. Sí, porque aprendemos de ella, al final hemos aprendido mucho de ella. Claro. Y, y también porque, al igual como todos, antes o después, tenemos un ego, caemos en el ego, vivimos en una estructura egoica y, y digamos que este mundo funciona así. Pero lo que tú estás diciendo, ¿no? El que la persona que decide ir hacia Dios verdaderamente es el valiente porque no puede apoyarse en la estructura del Ujú. ego, de la religión, de... Va bien la religión, por eso he dicho antes, ¿no? A lo mejor para entrar, pero después te va a pedir que todo eso se vaya.
Y yo creo que una cosa mientras tú estabas hablando que quería decir que viene con el otro que hicimos, el otro podcast de sentir el corazón o la mente, que en una cosa sí que hay, como tú dices, que es muy personal, que al final, para mí, lo importante es que tengas la conexión con Dios, es decir, que lo escuches a través de la intuición, Ujú, porque es la forma en que Dios pasa a través tuyo y es creativo a través tuyo. Y ahí es donde se vuelve personal. ujú. Y Qué ahí bonito. es, Sí. sí, creo que ahí es donde, y no hay normas, como dices tú. Entonces, Bueno, yo creo que a nivel de normas, a ver, mm, sí, o sea, siempre hay unas ciertas, no me voy a ujú, contradecir ahora, ¿no? Unas ciertas reglas del juego, pero más tiene que ver con cómo funciona la realidad, ¿no? Las leyes universales, las leyes, pues, herméticas, que son principios que interesa, podríamos hablar algún día sobre ellos, interesa ujú. conocer para utilizarlos a nuestro favor a la hora de comprender cómo funciona la realidad, la Matrix en la que estamos. Em, pero es el funcionamiento de la Matrix, Sí, más no son reglas espirituales. pero aún aquí, O como lo sí, pondrías. pero aún aquí me gustaría puntualizar porque a mí hay cosas que me han vuelto así como muy locas porque yo me he dado cuenta que prefiero que no me cuenten cómo es una cosa, porque como para cada persona es distinto la forma en que lo recibe, Ujú, a veces piensas que tú tienes que hacerlo como dice esa ley, ese libro. Y ujú, entonces te vuelves loco porque piensas, no lo estoy haciendo bien. No. Un ejemplo, ¿vale? Yo cuando al inicio, cuando no tenía tan trabajada la capacidad de visualizar, yo ujú, era muy sinestésico, que quiere decir que yo, más que ver, siento. Entonces, yo cuando hacía meditación o cosas así, a mí me decían, estás viendo un mar o estás viendo no sé qué. Yo no veía el mar. Yo, bueno, como muy difuminado pero sí lo sentía. ujú, Incluso te podía decir el color y todo, pero yo no lo veía el color, pero lo sentía. Entonces, como a mí me dijeron, no, no, se tiene que ver. Entonces yo pensaba que estaba errado. Mi ujú, forma de ver no era la correcta. Hasta que me aparté de esta creencia y me dije, a ver, pero si tú tienes los ojos, a lo mejor no ves una persona, pero en cambio te puedo decir, lleva lino, es de color tal, no sé qué, no sé cuántos, pero no lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. ujú. Y digo, y esto es una manera de ver. Entonces, La más importante de todas, de hecho. claro, y me ha pasado con Y muchas es la vibración cosas. misma. Sí, con muchas cosas en la vida me ha pasado que me vienen como unas normas de decir, esto es así. Pero como después pasa al campo particular, a lo mejor la ley de recibir a Dios, que es la intuición, te dicen la intuición es de una manera. Y entonces tú buscas esa manera, pero en realidad no es tu forma. A lo mejor Sí, tú... pero creo que eso es otra cosa. O sea, yo creo que eso no es una ley o un principio. Mm, O sea, eso es un mecanismo tuyo que tú tienes que descubrir cómo funciona. Pero, por ejemplo, claro. si nos vamos a las leyes herméticas, ¿no? El principio de Mm. mentalismo, el principio de la polaridad. Sí, sí, Todo es esto verdad es que son... teoría que es que no tienes que interpretar. O sea, es lo que es. Es como si te digo, esto es tecnología. Y le tengo que dar a encender. ¿No? Y funciona así. Sí, eso tienes razón. Sí, sí, totalmente. Mm. Claro, eso que estaba diciendo lo podría ligar más a lo que te cuenta, pues la religión o a veces incluso algunas cosas, algunas disciplinas espirituales, etcétera, Ujú. en el que cada uno tendrá que encontrar su forma
todas son siempre válidas. Y para Siempre. mí lo importante es la intuición, o sea, tener la capacidad de la intuición para ser Mm, espiritual, básicamente. Y nada, mm, te hago una pregunta. Pa- totalmente. ¿Para ti la espiritualidad te hace más libre, más responsable, las dos? A ver, responsable sí, me hace responsable de todo. Pero a la vez, a mí se me hace más libre. Aunque parece que tengo, bueno, y tengo más responsabilidad, si realmente soy responsable y hago el trabajo, se me abren muchas más puertas de las que se me abrían antes cuando ponía toda la responsabilidad fuera de mí, que todo pesaba mucho, todo me dolía, todo era un hastío, no, era fatal, 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 fatal. Tanto que llegué al punto de rendirme y hablar con el cielo un día ya agotada y decir, mira, aquí o me echáis un cable o yo me bajo. O sea, no estoy entendiendo nada de qué es esto de la vida, de cómo funciona. No entiendo nada. O sea, estoy fatal. Nada, nada tenía sentido. Am, y claro, cuando ya decidí hacerme responsable, pues también me hice más libre. Porque además con la responsabilidad la libertad que viene es que tú le cedes el control a esa corriente de vida que eres, a ese espíritu que sabe qué es lo que has venido a hacer. Y ahí hay un alivio, Mm. hay un alivio. Y en ese alivio encuentras mucha libertad. Sé que en ocasiones, a mí me resulta difícil explicarlo, porque son ideas igual a veces que son un poco antagónicas, pero cuando las vives es así, o sea, ¿cómo puedes sentirte más responsable y sentirte más libre? Pues es así, porque a la vez la responsabilidad es mía, pero a la vez no es mía, es de algo, de una parte de mí que es más grande que yo. Yo Mm. solamente tengo que hacerme responsable de la parte consciente y el resto yo se lo dejo a mi parte más elevada. Y ahí en ese punto medio es donde se encuentra esta libertad, para mí. ¿Tú cómo lo sientes? A ver, yo tendría que reflexionar un poquito más sobre qué significa la libertad, porque aparentemente la libertad parece que es el poder elegir y en cambio la espiritualidad lo que me ha enseñado es que yo no elijo nada aquí. Mm, Entonces, pero como tú dices, sí que parece que a medida que te vas quitando las cargas, gracias a la responsabilidad, hacerte cargo más bien, te sientes más libre. Pero al mismo tiempo, cada vez que eres más espiritual o más consciente, te das cuenta cada vez más de que tú no decides nada. Entonces, bueno, yo no sé si podría decir que la conciencia y la espiritualidad me hacen más libre, porque creo que no, desde mi punto de vista y entender con mis creencias, pero, o sea, de una cosa sí me hacen completamente libre, que es que me liberan de mi ego, ujú. pero no me Bueno, hace... tampoco del todo, porque el ego lo necesitamos y un ego Sí, aquí siempre va a haber. Te sí, libera sí. igual de la parte más densa del ego que te limita. Bueno, De- para mí la espiritualidad y la conciencia me hacen libre a nivel de ego porque yo tengo la capacidad de reprogramarme y entonces aquello que representa que no me está ayudando, puedo hacer que me ayude. Es decir, puedo cambiarlo. Ahí es donde Mm, tengo completa libertad de yo poder decidir cómo.
programar este ordenador biológico. Ujú, Pero si voy más allá en la espiritualidad, de el recorrido que mi vida hará, los sitios, los lugares y las personas que conoceré, a lo que me tengo que, o sea, dónde va mi destino, ahí sí que yo creo que no soy cero libre. ujú. Entonces, yo es lo que veo, que la libertad sí la tengo en un espacio pequeñito de mi persona, pero no tengo libertad a nivel de espíritu. Y la responsabilidad la tengo total en todos los lugares. Pero, vale, pregunta. Mm, Yo es que me estoy dando cuenta, ahora en esta conversación que está saliendo, me estoy planteando, claro, es que, ¿qué es lo que la mente entiende como libertad? vale. Porque de acuerdo a la libertad que tú me comentas, no somos libres, pero de acuerdo al sentir que experimento en este estilo de vida, me siento más libre. Entonces, ¿qué es la libertad? Claro, es que yo Supongo creo, que esta es la cuestión, ¿no? por eso creo que tendríamos que indagar un poquito más en la palabra y Ujú, creo que libertad viene de ser libre y libre viene de liberar cargas. Como menos carga, más libre te sientes. Pero nosotros, por algún motivo, se ha asociado libertad a poder elegir. ujú, Y creo que ahí, por eso digo, tendríamos que indagar un poquito con más profundidad en la libertad, porque creo que sentirte libre no significa poder elegir. Sentirte libre significa que la carga de la responsabilidad está libre. ujú, Y en ese momento te sientes libre. Aunque no elijas nada, porque creo que tiene que ver con la ligereza. Y evidentemente ujú, la espiritualidad te da ligereza absoluta, porque aunque te hace responsable de todo, sabes ujú, que como hay un plan mayor, tú no eres, o sea, es como, bueno, o sea, yo soy responsable de lo que digo, de lo que, es decir, de mi persona, pero no soy responsable de mi porvenir. Eso está a Dios. Y ahí es donde uno se siente libre. Bueno, más bien liberado. ligero, sí. Ah, sí. Me gusta lo de ligereza. Bueno, es la sensación que yo veo, ¿eh? Cuando me siento libre, me siento ligero. Claro, claro. Ese es el sentir del que yo hablo. Es ligereza. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale. Em, vale, tengo pregunta. Sí. ¿Qué errores ves en la espiritualidad moderna? Pues por suerte tengo poco contacto con personas que están en ese lugar porque me irritan un poco, porque no entiendo, pero los errores que veo más grandes en la espiritualidad moderna es la evasión a través de la espiritualidad. Se ha cogido un marco de no, no, yo soy espiritual, puedo hacer lo que me da la gana. O sea, me vado de todas mis responsabilidades, de todo, todo es amor, no pasa nada. Te meto el dedo en el ojo y te rayo la de esto, pero no, todo es amor. Si te está afectando es que es un espejo. Mírate tú adentro, porque yo no te estoy jodiendo. Entonces yo es lo que veo un poco así, ¿no? Es el ego con patas diciendo que es espiritual, voy a hacer lo que me... Son niños irresponsables que han cogido la espiritualidad para seguir haciendo lo que les da la gana sin coger responsabilidad de esos actos. Eso es el peligro que veo en la espiritualidad moderna, Mm, que la gente huye de sí mismo a través de la espiritualidad. Yo os he mm, puesto el ejemplo más duro, ¿no? El más que justo el otro día con una persona que estaba ayudando con una relación que habían roto y como me pasó, ¿no?
lo que decía la persona y decía, "Buah". Es que a mí me irritan porque aquí, primero yo, la hostilidad no me gusta. Entonces, al final lo que veo es que, a ver, no todos, pero algunas personas que dicen ser espirituales y cogen la espiritualidad para no ser responsables, es que lo que están haciendo es daño. Y eso es jodido, es peligroso, porque es un narcisista espiritual. Mm. Entonces es un problema eso. Porque además el problema que tiene eso es que el ego aún es más grande. Porque si tú eres un cabronazo y vas a hacer daño a las personas, y como mínimo lo sabes, soy un cabronazo. O sea, vengo detrás que me han hecho mucho daño y voy a hacer daño. Pero es que además estas personas así, o sea, cuando se coge desde la espiritualidad es no, yo soy Jesús, pero te voy a machacar hasta que estés al suelo. Y yo soy perfecto. Y ese es el problema, que les impide ver que son, que están haciendo daño. Y además se creen que son los buenos. Entonces es fatal. Para mí es lo peor de todo. O sea, prefiero un cabrón. Pues Total. que eso es la exageración, ¿eh? Después hay otras cosas que me había pasado, que es cojo la espiritualidad para ser exigente y huir, evadirme. Como quien ve Netflix, pues yo me voy a la espiritualidad en hacer, 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 hacer. Y irme de mí siendo espiritual. Esta es Mm, otra, esta es más sutil. Esta es la persona que creo que está cerca de la espiritualidad, pero aún no se ha atrevido a entrar porque tiene miedo a ser responsable y consciente de todo. mm, Entonces coge esa vía que va cogiendo conciencia y va aprendiendo, pero aún no se ha vuelto maduro, digamos así. mm. Esas personas, bueno, mira, no hacen daño a nadie, solo a ellos mismos con la exigencia y ya está, ya eso. ¿Y tú qué piensas sobre el tema? Sí, pues coincido. Es muy importante esto que has comentado porque como en todo hay más de una cara, ¿no? Eh, y tenemos en la espiritualidad, hay una rama que se llama la falsa espiritualidad, ¿no? Que es donde entra el ego espiritual que comentabas. Entonces, si empezáis a entrar en este estilo de vida, a llevar este tipo de, bueno, de forma de ser en vuestra realidad, es posible que vosotros también caigáis en la trampa, así como nosotros también hemos caído muchas veces, ¿no? O sea, no se trata de hacerlo todo perfecto, no, o sea, de todo aprendemos. Pero sí que hay trampas. Aquí en el juego, en la realidad, todo el rato te están poniendo a prueba. Entonces, siempre hay trampas en todos lados. Depende tú de la capacidad que tengas, de claridad, de lucidez para ver, de ser honesto. Claro, luego tendrá todo lo emocional, el pasado, el futuro. O sea, a ver, el juego es retador para todos. Entonces, hay trampas todo el rato en todas partes. Y en lo espiritual, pues pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El tema del ego espiritual es súper, súper común, lamentablemente. También yo lo que veo mucho es la rama esta así muy New Age que hay, tipo, pues si te vas a, yo qué sé, tipo a Ibiza, así, la gente que es así como más, "Uy", que es todo como de cara afuera, es, sí, todo como muy espiritual, pero luego a la hora de la verdad es lo que dices tú, ¿no? No hay responsabilidad o no hay un enfrentar la realidad como tal y como es todo el rato eso, el escaparse. Pensamos que estamos un poquito más cerca de la liberación, por ponerlo de alguna manera, y resulta que nos hemos metido en otra trampa del sistema. Lo único que ahora estamos en la trampa del sistema de la parte espiritual. Y nos engañamos, no es que nos engañemos, nos distraemos Ujú. porque bueno, pues tiene sus cosas guays y sobre todo cuando estás pasando igual una mala racha, pues mira, pues te viene bien escaparte eh, o distraerte, ¿no?
Pero bueno, que todo son fases y de todo se aprende. Em, pero sí, coincido muchísimo contigo. Sobre todo, la parte que veo de peligro en la espiritualidad es que tenemos que recordar que sí, somos seres espirituales energéticos, pero estamos aquí en la Tierra. Mm. Entonces, las personas más terrenales buscan escapar a través de sustancias, a través de Netflix, a través del trabajo, a través de lo que sea. Eh, y aquí en esta rama, pues tratamos de huir hacia arriba todo el rato, queremos estar en el aire, queremos estar meditando no sé cuánto tiempo, o queremos estar en ceremonias de ayahuasca 20 veces al año, o vamos de taller en taller, en taller, en taller, de práctica, de curso, de tal, y no hemos comprendido cómo trabaja la energía. Mm. Pero eso es porque estamos demasiado en el aire, estamos demasiado en el aire. Si estamos demasiado en el aire y no estamos en la tierra, aquí en la tierra no vamos a avanzar nada. Entonces, hay que estar la mitad en el aire y la mitad en la tierra. Mm. Que de vez en cuando me voy a hacerme yo mi ritual, mi no sé qué, con un propósito, una intención, maravilloso. Vas, haces el trabajo, regresas, lo anclas en la tierra, porque si no, no puedes construir nada en la tierra. Mm. A menos que quiera ser un perro flauta que lleva en las calles, pues así, pues desapegado y despreocupado y sin nada material, eh, pues hombre, pues si quieres construir algo, pues tendrás que tomarte el tiempo de bajar todo el trabajo que se supone que estás haciendo aquí a la tierra para que en el tiempo, pues tú tengas la vida material construida de acuerdo a a tus deseos, ¿no? Entonces, siempre buscar el equilibrio entre estar ahí arriba y estar aquí abajo. Yo hay una cosa que tuve muy clara, no sé por qué, supongo que sería una información que se me desveló porque tocaba. A veces se me olvida, porque a veces también he tenido épocas de estar mucho en el aire. Hasta ahora, realmente hasta ahora, hasta este año o el año pasado, he empezado a bajar y a decir, vale, a ver, ¿qué quiero construir? Ahora que ya comprendo todo esto, que ya he limpiado todo lo que me pesaba y ya sé cómo hacer un mantenimiento, ahora, ¿qué quiero construir aquí abajo, ¿no? Yo esto lo he empezado a hacer desde el año pasado. O sea, me he tirado desde 2020 hasta 2025 muy en el aire, muy, muy, muy en el aire, hasta que me dije, no, 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 tengo que construir algo. O sea, al final vais a ver también a muchas personas muy espirituales, pero sin recursos materiales, que es de lo que estoy hablando, ¿no? Esto me llamó así al ojo pues hace poco y dije, ostras, ¿por qué somos tantas las personas supuestamente conscientes y con problemas de economía, con problemas de, no sé, de recursos materiales? Digo, hay algo que no estamos haciendo bien. Claro, no estamos bajando el paso a paso a la tierra para ir construyendo en el tiempo. Lo que quería decir es que, sí, al poco tiempo de despertar me bajó un mensaje súper claro que decía, em, vale, sí, ahora te parece fascinante todo lo que ocurre arriba, ¿no? Todo lo de las dimensiones, la luz, las razas, yo qué sé, la programación, todo esto, todo te parece fascinante y quieres estar aquí. Lo que no recuerdas es que cuando estás aquí tenías muchísimas ganas de bajar ahí abajo a vivir lo que estás viviendo ahora. Porque aquí se nos hace pesado, es normal, es la materia, es muy denso, las emociones son algunas maravillosas, otras se hacen desagradables, pero es el juego en sí mismo y es lo que nos ha gustado, nos llama la atención a muchos cuando estamos fuera de aquí, ¿no? Esa parte de, ostras, esta es una de las realidades más difíciles que hay, démonos crédito por eso y recordemos que estamos aquí eh, porque, o por lo menos fue mi caso, me lo hacen saber,
porque yo escogí estar aquí, porque a mí esto me parecía un viaje y una experiencia emocionante. Entonces, ahora que estás aquí, no vayas a estar todo el rato pensando en irte para arriba, porque esto se va a acabar en un abrir y cerrar de ojos y esto no lo vas a disfrutar. Entonces, ojo con el desequilibrio aire y tierra. Mm. Disfrutemos de ambas partes y combinémoslas, que es lo que hemos venido a hacer. Hemos venido a ser magos. Para ser magos en la tierra tenemos que bajar el aire a la tierra, el cielo a la tierra. Siempre lo mismo. Nos lo han dicho, siempre nos lo han dicho, Mm. pero nunca hemos escuchado realmente las palabras y el significado detrás de ellas. Pero es eso, es construir el cielo en la tierra. Y hay que estar, de hecho, más anclado que en el aire. Muchísimo más en la tierra que en el aire para bajar la información. Sí, de hecho yo creo que lo único que se tiene que tener es la antena puesta para cuando llega la intuición, que es la guía del espíritu, pues escucharla, Mm, simplemente. Que ese es el único momento, digamos, en que debemos estar en el aire, como aquel que dice. mm, Y yo lo único que a veces me pasa, que el otro día, pues que vino una de las personas que está en el programa, ¿no? Y ya se siente en una profunda paz, me dice, hostia, es que esto es aburrido, ¿eh? El estar en paz. Y digo, sí, pero no. O sea, sí. O sea, realmente que hablo de esto y ojalá pues todos pudiéramos decir esto, ¿no? Pero hay momentos en que a mí me pasa que estoy, hay tanta tranquilidad que dices, bueno, se podría mover un poco algo porque estoy un poco demasiado tranquilo. Que no es verdad, porque al final, pues, bueno, quien me conoce también personalmente sabe que siempre tengo un montón de proyectos, de cosas. O sea, yo creo que soy una de las personas más apasionadas que conozco y siempre estoy haciendo cosas. Pero y yo me acuerdo una vez que estaba meditando y estaba en una meditación y no sé, me apareció como Jesús y yo siempre he ido a buscar los fuegos artificiales, porque al igual que con el deporte, iba al extremo tanto como podía para adrenalina, adrenalina, adrenalina. En la espiritualidad también me pasó. Y, y hubo un momento que una voz muy clara me dijo, que era Jesús, me dijo, ¿qué es lo que buscas, Paul? Todo lo que hay es esto que hay aquí. No hay nada más. Esto es. En ese momento tuve como una decepción. Pero a partir de ese momento, que creo que eso debe ser hace unos 4 años o así, empecé a fijarme más en la realidad y en decir, vale, si esto es todo lo que hay, pues fíjate en lo que hay. Y realmente llega un momento que creo que va muy, o sea, quiero decirlo porque va con la conciencia, que al final descubres que ir hacia arriba, al final continúa siendo el mundo de la ilusión, aunque todo es ilusión, ¿vale? Ya lo sabemos, porque todo es mental. Pero como dices tú, ¿no? Que si hemos venido aquí es por algo y si tenemos que hacer algo es que la conciencia pueda llegar a, a los lugares, a cuanto más profundo en la materia mejor. Entonces, si utilizamos la conciencia no para ir hacia arriba, que ya venimos de ahí, sino que utilizamos la conciencia como una luz que nos permite ver esto que es oscuridad lo más profundo posible, ahí es donde creo que verdaderamente estamos aprendiendo. ujú, Y no caer en la ilusión, que a veces es donde caigo yo, en el ya lo conoces, ya sabes lo que es la vida, ya sabes lo que es el cuerpo, ya sabes lo que es un pensamiento, ya sabes, y no, mentira, aún hay más profundidad, siempre hay más profundidad. Pues eso, para mí eso es la conciencia, mm. esa luz. Em, sí, no, lo que has dicho es tal cual. Pero de hecho, yo a veces también pienso, ¿no? Cuando todo va tan bien y estamos en la paz, em, es como, uff, que me aburro, ¿no? Pero realmente el privilegio es ese, es el poder
conocer la paz y el decidir, vale, ahora me salgo de ella. Ahora me voy a buscar un reto y voy a moverme y voy a sentir otras cosas. Pero como ya sabes dónde está tu paz dentro, Ujú. tú luego sabes recolocarte, porque hay veces que necesitas, bueno, y la paz aparte es regeneradora, ¿no? Pero el privilegio de poder decir, conozco la paz, conozco la posición interna, escojo salir de ella para tener un poco de marcha y regresaré cuando lo sienta, cuando pueda, creo que es súper importante. Y otro punto que nos hizo mucha gracia, ¿no? Porque al final todo lo que pasa arriba pasa abajo. Una vez fui a ver a Matías de Estéfano en Londres a una conferencia que iba a dar un seminario y hubo un punto en el que compartía esto precisamente, ¿no? Que él, pues no sé si él tenía un fractal en las Pléyades, tal, y decía, claro, es que tú imagínate, en las Pléyades no pasa nada. O por lo menos de donde él viene todo era como muy así, dice, eso es un aburrimiento. Y luego venimos aquí y de aquí queremos salir, pero es que desde allí la Tierra nos parece esto PortAventura. ¿Sabes? Entonces es eso, es eso. Es que fuera de aquí, del espacio-tiempo, donde cuando ya regresamos a la luz, todo está tan así, todo está en el estado este que nos parece aburrido, que esto nos parece la mayor aventura del mundo. Entonces, importante hacernos conscientes de esto para que, bueno, pues para disfrutar, disfrutar y sacar el máximo provecho a todo, incluso a a lo que nos duele en ocasiones, ¿no? Quería, con esta visión que has dicho, si te fijas, de alguien que viene afuera y está aburrido y viene a PortAventura, si lo miramos así es muy bueno porque el miedo desaparece. Mm. Porque tú cuando vas a PortAventura, aunque hay retos, por ejemplo, para mí, que no me gustan las bajadas o no me gustaban porque creo que lo superé con reprogramación, eh, cuando tú vas ahí, tienes ese nerviosismo, pero no tienes miedo, tú te tiras. Y si viviéramos igual la vida aquí, joder, qué diferente sería, ¿no? Ya no Mm. tendríamos miedo, sino todo sería como, hostia, es un reto, es un reto. Me tiro, vale, me tiro. Venga, que es un momento, puedo hacerlo. Que es una buena visión para quien sienta miedo de decir, lo voy a mirar así. Porque también siento a veces que a ti no te pasa que cuando hablo con la gente, yo es que creo que conservo mucho mi niño, pero la gente se toma tan en serio las cosas que, digo, si te vas a morir, te, te estás aquí quedando Para mí, así. esa es la gran enfermedad del adulto. Ujú. Y de esto tenemos que hablar algún día, de la energía del juego. Vale, pues el siguiente. Esta es Súper muy buena. importante. Para mí es, o sea, uno de los pilares que me cambiaron la vida. Era justamente eso, tío. Me lo tomaba todo tan en serio, que claro, toda la energía Eso. se estanca y pesa y es como... Y cuando dicen, no, no, es que la vida no es esto. La energía del juego, me lo voy a apuntar. Sí, esto es muy bueno, creo que puede aportar muchísimo a las Súper personas, importante, tío. Sí. porque creo que ahí es donde se encalla mucha gente. He tenido la suerte que yo no podré, o sea, yo podré hablar desde la visión del juego, porque el otro lado, muy pocos momentos, porque por suerte siempre he sido un niño. Ya, tú tienes bastante eso, sí. Sí, es que no he sabido hacerlo de otra manera, pues no Sí, lo sé hacer de otra manera. sí. Además, tú eres mucho de hacer, pues eso, de buscar tus formas, ¿no? Yo, en cambio, yo soy muy de seguir las reglas, ¿no? Yo siempre me he tomado las reglas súper en serio. Para algunas cosas está muy bien, pero para otras me ha limitado muchísimo. En cambio, Paul, él va por libre, en plan, venga, yo hago lo que me da la gana y punto, porque lo digo yo. Ya. Y es maravilloso, porque luego llegas a lugares que, claro, los que Bueno, seguimos las reglas mira, no llegamos. es que yo hay una cosa que tengo muy marcada en mí, que fue la educación. O sea, cuando tuve mis hijas, todo el mundo, yo sentía, porque yo he sido un desastre en educación, entonces yo cuando empecé era, yo no tengo ni puta idea de cómo se hace eso. Y mis ejemplos, mis padres tampoco tenían ni idea de cómo se hace eso. Entonces estaba rodeado de gente que parecía que sabía muchísimo.
y todos te daban su opinión y tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuántos y leí un libro y no sé qué. Y yo hacía esas cosas y iba peor. Entonces hubo un momento que cuando ya entré en crisis dije, a la mierda todo. Voy a hacer lo que me sale de los huevos y como me sale de los huevos y a partir de ahí aprenderé. Y a partir de ese momento empezaron a ir bien las cosas. Tanto que creo que pues lo hago muy bien. Pero fue gracias a... Me iba a dar... O sea, hacía una cosa y digo, no, vale, así no funciona. Hacía otra, vale, no, esto tampoco. Hacía otro y era, vale, está funcionando. Sigue por aquí. Y así. Por eso he dicho en un momento, he hablado, ¿no? De cómo es que al final lo tienes que hacer tú. No hay normas ni formas que te pueda decir los otros porque no. Te vas a encallar. Porque la tuya es distinta y de hecho con cada persona es distinta cada vez. Mm. Y cada momento es distinto. Bueno, pues terminamos. Sí, Pues bueno, muchas gracias por estar aquí y escucharnos y estar al otro lado. Muchas gracias, Eli, por todo este momento y estas palabras. Y no sé, ¿quieres aportar? nada, dar las gracias. A mí me encanta que estas charlas pues os estén ayudando a cada uno a vuestra manera. Hay algo que está sonando, no sé si se oye desde allí. No, No, algo de construcción, vale. Em, y nada, pues seguiremos teniendo estos espacios porque además los disfrutamos mucho. Y, y nada, también si tenéis propuestas, temas que os interesaría que abordásemos, pues también recibimos propuestas e ideas.